Bendiciones, amigos y hermanos. Hoy quiero hablarte de una canción que estuvimos cantando el domingo en la iglesia que dice: Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón porque tú tienes el control. De este Dios que te estoy hablando es el Dios del pueblo de Israel. Es el Dios creador de todas las cosas. Es el Dios que siempre ha tenido cuidado de su pueblo. Tan es así que cuando el pueblo de Israel estuvo en la esclavitud, Dios lo rescató de esa esclavitud. Y cuando lo rescató, el pueblo de Israel vio las maravillas que Dios había hecho. Después de que lo rescató, el pueblo de Israel se olvidó de Dios y empezó a hacer las cosas como ellos querían. Después el pueblo de Israel se mete en problemas, clama a Dios y Dios le vuelve a ayudar. Un buen ejemplo de todo esto es lo que vemos en los libros de Reyes, de Crónicas, del profeta Samuel. Y lo podemos ver que muchas veces el pueblo de Israel se metió en muchos problemas. Fue a la guerra, fue a la batalla y muchas veces era superado el número de soldados. Era el doble aquellos de lo que eran ellos o hasta más. Aparte de eso, que ellos no tenían armamento. Y a pesar de todas estas cosas, cuando se miraba una derrota cantada, ellos clamaban a Dios y Dios escuchaba su clamor. Y Dios acudía en su pronto auxilio. En muchas ocasiones el pueblo de Israel no tuvo que pelear para poder obtener la victoria, porque Dios le dio la victoria aún así sin pelear. En otras hubo que pelear, pero en esas también les dio la victoria porque les dio gran fuerza. ¿Y qué es lo que pasaba? En cuanto ellos miraban la poderosa mano de Dios, se gozaban en ese momento porque habían sido victoriosos. Pero a los pocos días, nuevamente se volvían a olvidar de Dios y no le daban la gloria y no obedecían a Dios. Se volvían a meter en problemas y nuevamente clamaban a Dios. Y nuevamente Dios les ayudaba en sus situaciones. Tenemos un Dios que es misericordioso, es amoroso. Tenemos un Dios que siempre escucha y está para darnos pronto auxilio en las situaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros también somos parte del pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Israel. En el preciso momento en que tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador, en ese preciso momento nos convertimos en hijos de Dios y automáticamente pueblo de Dios. Y eso le damos también gracias a Israel, porque cuando el Señor vino como Salvador, no le recibieron. Dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibió, dice, le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Así que tú y yo somos hijos de Dios y por lo tanto somos pueblo de Dios. Pero también nosotros hemos sido como el pueblo de Israel, necios en nuestros corazones. Dios nos ha ayudado multitudes de veces y lo hemos visto, y tan es así que hoy estamos vivos. Podemos decir, como dice la palabra de Dios, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Nos ha librado de muchos problemas que pensábamos que no íbamos a salir. Tenemos el agua hasta el cuello. Empezamos a clamar a Dios y Él nos respondió. Así era el pueblo de Israel. Se metía en problemas y no hallaban ni cómo salir de la situación. Y decían: Dios, ayúdame por favor. Y clamaban a Dios y Dios le escuchaba. Muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. Nos metemos en problemas por nuestro necio corazón. Y quiero decirte esto y dejarte esto. Te voy a poner el ejemplo de lo que pasó con Sansón. Era uno de los jueces. Sansón, como sabemos, era un hombre fuerte. Pero Sansón era un hombre también que se desviaba de lo que decía el Señor y quería hacer lo que le diera su gana. En algunas situaciones se metió en problemas. En uno de los primeros problemas que se metió, lo que pasa es que él iba a ser superado, pero clamó a Dios y Dios, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios vino a él con gran poder. Después de esto se le ha librado de ese problema. Posteriormente se le vuelve a olvidar lo que Dios hizo con él y vuelve a meterse en problemas. Y nuevamente viene el Espíritu de Dios sobre él para ayudarle a salir del problema, y dice la palabra de Dios que Dios le dio poder y salió del problema. Posteriormente se le olvida, hace lo que quiere, se mete en problemas
Y en esa ocasión pensó, ya sé lo que va a pasar. Me voy a levantar como otras veces, voy a salir y voy a vencer, voy a salir victorioso. Pero cuando se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él, ya no tenía fuerza, entonces se dio cuenta que Dios lo había dejado. Aunque Dios no lo había dejado, él había dejado a Dios. Quiero ponerte este ejemplo, porque es el mejor de los ejemplos que por el momento me acuerdo. Fíjate que en la primera ocasión dice que Dios le dio gran poder. El Espíritu de Dios vino sobre él y le dio gran poder. En la segunda ocasión dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio poder. Y en la tercera ocasión el Espíritu de Dios ya no estaba con él y no tenía poder. Eso mismo va a suceder contigo y conmigo si estamos abusando de la gracia y de la misericordia de Dios. Debemos de andar conforme a su voluntad, debemos de obedecerle y Dios siempre estará con nosotros. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero Él sí está. Los que no estamos muchas veces somos nosotros. En esa ocasión que Sansón ya lo capturaron y se burlaron e hicieron lo que quisieron, ya para lo último clamó nuevamente a Dios y Dios nuevamente respondió y le dio fuerza. Esa vez el clamor de Sansón fue: dame fuerza para acabar con estos filisteos. Y Dios nuevamente le dio fuerza. Y dice la palabra de Dios que ese día mató más filisteos que los que había matado en toda su vida. No esperemos llegar a esta situación. Pongámonos rectos con Dios y Dios siempre va a estar con nosotros. Somos necios. Dice la palabra de Dios que lo que vemos en su palabra acerca de Israel lo pone Dios como ejemplo para que nosotros no caigamos en ello. Pero nuevamente, como te digo, somos parte del pueblo de Dios, somos Israel agregado y volvemos a ser necios y pelear con Dios nuevamente. Lo único que nos corresponde es de verdad obedecer a Dios, porque todo tiene un límite. Dios es justo. Y por lo mismo que es justo, va a llegar el momento en que diga: hasta aquí se acabó mi justicia, hasta aquí se acabó mi misericordia. Y no es que Dios sea malo, no, Dios es justo. Y lo que tenemos que hacer es nosotros ser justos también, porque ya hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Así que por lo tanto, desechemos las cosas del mundo y seamos obedientes con Dios. Y créeme que Dios bendice en la obediencia. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, esa es mi reflexión para ti y para mí. Seamos conscientes que Dios hasta aquí nos ha ayudado y nos puede seguir ayudando si nosotros seguimos permaneciendo con Él. Así que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bendiciones.